Buen día para todos y en especial para la audiencia que nos sigue. Bueno, ya estamos esperando que en algunos minutos comiencen oficialmente los actos de apertura, primero con un discurso de Emmanuel Macron, después con una serie de actos litúrgicos por parte de la autoridad religiosa de Notre Dame. Y quiero preguntarte por esto, porque lo que decían los sacerdotes es que, claro, sucedió este incendio un lunes santo. Y parece que se congeló en el tiempo porque la liturgia de hoy va a incluir algunos elementos que se utilizan tradicionalmente en el Domingo de Ramos que le antecede al lunes santo, y aquí puede Notre Dame pues retomar todo su esplendor. ¿Qué es un poco el simbolismo que veremos dentro de estos actos litúrgicos? Sí, efectivamente, la liturgia estará marcada por un rito muy especial que se hará en el ingreso, en la puerta de la catedral, que rememora un poco también el rito de la bendición de las palmas del Domingo de Ramos. Y yo quisiera como que destacar ese aspecto en la liturgia, como la catedral no solamente es un símbolo civil o político, sino que es un espacio de congregación donde se reúne la iglesia y también miran los no creyentes. Entonces esta liturgia que vamos a ver, de alguna manera, será como un espacio abierto, es una celebración de acción de gracias con dos signos maravillosos que son el Magnificat y el Te Deum, y es una acción de gracias de toda la humanidad, de toda la civilización cristiana o no cristiana, por la proeza y la maravilla de ver un edificio religioso que de nuevo se abre como un espacio de culto y de encuentro. Y creo que es un aspecto muy importante a resaltar, como el edificio iglesia, a pesar de su antigüedad de 400, 600, 800 años, sigue siendo un escenario de encuentro, de diálogo entre creyentes y no creyentes, entre líderes de Estado y las personas que están alrededor, como decía ahorita la periodista. No son menos importantes los que están afuera, al contrario, ellos forman parte importantísima también de toda esta liturgia y de este rito que se va a realizar. Bueno, hay una parte de la iniciación de los actos litúrgicos que me parece muy bella y quisiera que habláramos sobre eso, y es cómo Monseñor Ulrich, el arzobispo de París, va a pedir permiso para ingresar a la catedral, ¿no? Al golpear su puerta principal, dándole la apertura, y también al hablarle al órgano para despertarlo y para tener una conversación, una suerte de conversación con este órgano que va a ser además algo espontáneo. ¿De qué se trata todo esto? Sí, hay una reminiscencia también al sentido de la puerta santa. La puerta en el edificio iglesia significa Cristo. Cristo es la puerta de acceso a la salvación. Y por eso en el caso de Notre Dame, con toda esa representación del juicio universal, del juicio final, era como la llegada de los peregrinos que llegaban a ese encuentro pues definitivo y que miraban hacia la eternidad. El cardenal hará este rito en reminiscencia a la puerta santa, que viene también del Domingo de Ramos en la tradición, en donde toca la puerta y llama para poder ingresar. Y tiene esta especie de diálogo o coloquio con el órgano. Y es como muy subjetivo todo el simbolismo del sonido del órgano ante la voz del pastor, que llama, que clama en nombre de toda la grey para poder ingresar, para poder entrar en un nuevo tiempo de gracia. En el caso, por eso es como significativo tener esta celebración a pocos días del año santo jubilar del año 2025 que haría Papa Francisco, y en Roma, y que se abre también para toda la iglesia, de tal manera que es un gesto como muy particular este entrar. Y también hay una reminiscencia muy, muy importante, y es que los ritos de iniciación cristiana tienen cabida precisamente en la puerta. Cuando se va a bautizar a un niño o a un adulto, se les recibe en la puerta, en el pórtico. Allí se les pregunta si quieren ser cristianos. Y el último rito que también tiene una persona es cuando va al comendacio valedicio y el sacerdote le despide también en la puerta antes de ir al cementerio. De tal manera que la puerta tiene un amplísimo significado en la arquitectura y en la liturgia, y por eso es objetivo que estén todos reunidos en la puerta esperando para ingresar, esperando para entrar, un poco como la expectativa de trascender a una nueva dimensión celeste. Creo que es un poco lo que recoge este rito. Muchísimas gracias, Raimundo. Pues muchas gracias, José Manuel. Y quisiera volver a Raimundo Portillo ahora. Raimundo, hablemos un poco más del despertar del órgano. Se necesitaron solamente 6 meses para que empezaran a funcionar esas armonías, y todavía mucho más para que funcione en todo su esplendor, porque la complejidad de este aparato que pues tiene casi la edad de la catedral.
Yo creo que es un gesto simbólico esto del órgano porque el sonido, la liturgia cristiana está compuesta por muchos elementos simbólicos. El color, el olor con el incienso, los gestos y en el caso del sonido que tiene una reminiscencia bíblica, cuando Dios se aparece, en la escritura aparece la referencia a la música. Piensen en los pastores cuando se les anuncia el nacimiento de Jesús, dice que los ángeles cantaron. Por eso yo creo que tiene un especial significado esto del órgano. Los órganos de tubo son una tradición de la iglesia. En el caso de Notre Dame, gracias a Dios no sufrió mayor mal y simplemente se desmontaron los 8.000 tubos para ser limpiados y restaurados, pero no porque el incendio les haya afectado. Y este diálogo que va a tener, decirlo de alguna manera, este diálogo que va a tener el arzobispo durante el ingreso, en donde hará algunas exclamaciones y la respuesta será la música, también será un poco el diálogo litúrgico que normalmente se tiene en la celebración, en cómo, por ejemplo, a la palabra se responde con un salmo que es cantado o con una aclamación que siempre es cantada, de tal manera que es como la máxima expresión de la sublimidad y de la espiritualidad cristiana, que lo hace precisamente a través de la música, a través del sonido. Decía San Agustino, una frase que es atribuida a él, que el que canta ora dos veces. Yo me atrevería a decir un poco para contextualizarlo, la música, el sonido, es precisamente una alabanza doble para Dios. Quiero hacerte dos preguntas más. La primera, ¿por qué se elige hacer una suerte de liturgia y no una Eucaristía? Y la segunda, pues hablemos un poco del Magnificat, ¿no? Que es como la oración del agradecimiento por excelencia, que se reza normalmente en las vísperas y que ha sido elegida para esta noche como uno de los momentos principales de la ceremonia. Bueno, yo me imagino, no tengo la razón exacta, pero yo me imagino que hay dos focos en esta reapertura. Una de carácter civil, que es un poco lo que vamos a ver dentro de unos minutos, y por eso todos los jefes de Estado, que la tradición en la iglesia hace que sea con el canto del Te Deum, las celebraciones siempre en donde participa iglesia-Estado es con un Te Deum, no solamente en Francia, es a lo largo también de otras partes del mundo, en México, en Chile, en Venezuela, en Colombia también hay esta tradición. Y la celebración del domingo será la celebración eucarística, y por eso yo creo que hay como esa diferencia, un rito, una celebración para el ámbito civil y otro, pues, una cosa más centrada en los cristianos para la celebración de la Eucaristía como la máxima acción de gracias. Es significativo el Magnificat como himno litúrgico porque es uno de los temas más populares y más importantes en la iglesia y que curiosamente hace todas las noches, todas las tardes en la celebración de las vísperas. Repite las palabras de la Virgen María. Ayer, por ejemplo, que hacía la predicación, el nuevo predicador de la Casa Pontificia, eh, su catequesis frente al Papa era precisamente sobre el asombro de la Virgen María ante la llamada del ángel y la respuesta que sí, con una palabra muy particular, que era el saludo del ángel, era alégrate. Y yo reflexionaba un poco con esa, digamos, doble perspectiva que hay, en donde al saludo del ángel a María, que es alégrate, y que María responde luego con Isabel, con mi espíritu se alegra en el Señor. El Magnificat es eso, y es una palabra mal traducida, porque Magnificat es como hacer muy grande. Hay otras traducciones que dicen, proclama mi alma la grandeza, engrandece mi alma. Es decir, reconocerse frente al misterio, en el sentido cristiano la palabra misterio significa hacerse pequeño frente a la maravilla de Dios, la mirabilidad de Dios, la maravilla de Dios, hacerse pequeño. Entonces, es un poco lo que hace María, y por eso la iglesia lo recoge todas las noches, al despuntar el sol, es una alegría, haciendo una acción de gracia y también una memoria, muy importante esto del Magnífica, de una memoria histórica, hace mención a Abraham, a la fe, es decir, la iglesia siempre como en una tradición, lo retomo un poco por el comentario que hacía Erika con los vitrales, acerca de que, bueno, ¿se pueden poner vitrales sí o no? Es la eterna discusión con los edificios nuevos o los edificios antiguos. Y yo estoy totalmente de acuerdo si me preguntaran a mí. ¿Por qué? Porque el edificio iglesia, el culto cristiano, se alimenta de su época. La contemporaneidad tiene mucho que aportar al arte cristiano, mucho que aportar también al espíritu de la liturgia que hablaba Benedicto XVI. Entonces, creo que el Magnificat es una síntesis de todo este deseo, de esta acción de gracias y poniéndolo, qué mejor que en un canto que ha dicho, ha pronunciado la Virgen María.
Bueno, veíamos hace unos minutos cómo ya se sentaba Donald Trump, se sentó Volodymyr Zelensky, estaba llegando incluso Elon Musk y yo creo que ya se está terminando de reunir toda la serie de invitados y personalidades invitados a este lugar. Mientras tanto vamos a seguir nosotros aquí conversando y Raimundo, pues tampoco es gratis, ¿no? Esta es la iglesia de Nuestra Señora de París y una de las oraciones principales va a ser el Magnificat que nos explicas muy amablemente. ¿Por qué Nuestra Señora de París? ¿Cuál es todo el simbolismo alrededor de, pues, de este mito que es Notre Dame? Mira, la tradición y la veneración de la iglesia a la Virgen María es antiquísima. Aparece en los primeros textos cristianos. Pienso ahorita en la referencia que hace Melitón de Sardes en las homilías pascuales antiguas del siglo III, del 200 y algo, aparece la Virgen María. Y luego con el concilio de Éfeso, pues se da una manifestación pública para eso. María es una referencia en el arte cristiano, en el culto cristiano, siempre mirar a María. Y en el caso de Notre Dame, yo creo que la protección de María como una referencia de ayuda maternal también. Hay que pensar que estos edificios medievales surgen en contextos muy complicados, de mucha pobreza, a veces de guerras, de saqueos, de incendio, y que tardan mucho tiempo en construirse precisamente por eso. Imaginar que un edificio como este, que tarda 200, 300, 400 años en construirse, va de generación en generación. Abuelos, padres, hijos, nietos, de artesanos, de carpinteros, de vitralistas que trabajan allí. No es un edificio de poder, es un edificio de la gente que lo construye. Y lo hacen con la aspiración mirando a la Virgen María. Ella es como el gran modelo. Y por eso la mayoría de nuestras iglesias en Occidente tienen una especial atención a la Virgen María. Muchas de las referencias, digamos ya a partir de medievales, tienen como protagonista el enfoque de la Virgen María y mucho más en Latinoamérica y en España también sucederá. Entonces creo que es una herencia histórica que tenemos sobre mirar a María y contemplarla y ahora que ponen esa escena en el rosetón, en el centro del rosetón, precisamente la Virgen María que nos entrega a Jesús, básicamente. Es una Virgen que como camino para mostrarnos a Jesús. Muchas gracias, Raimundo. Regresamos de la catedral en un momento histórico en que París quería hacer muchas renovaciones y por poco, digamos que echa para atrás toda esa conservación de la catedral. Ahora, continuamos nosotros en directo con ustedes en esta transmisión especial sobre el renacimiento de Notre Dame y desde nuestras redes sociales nuestros televidentes también nos envían preguntas. Y para ello quiero hablar ahora con Raimundo porque uno de nuestros televidentes nos pide nuestra opinión sobre la ausencia del Papa Francisco en este evento. ¿Por qué o cómo se explica? Y pues, ¿qué opinión te merece a ti, Raimundo? Bueno, primero es un evento totalmente parisino de la Arquidiócesis de París. Es la catedral del arzobispo de París la que, digamos, es el que tiene que presidir este encuentro. Y lo otro es que el Papa tiene una agenda muy complicada por estos días. Esta mañana tuvo el consistorio de los nuevos cardenales. Mañana tendrá la misa con los cardenales y también el saludo que hace en Plaza de España con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y también empieza toda la actividad de Adviento y dentro de unos días también tiene un viaje. Entonces, yo creo que no es un gesto de descortesía del Papa Francisco no asistir a esta actividad, sino cumplir con su función como obispo de Roma y dejar que el arzobispo de París sea quien encabece todos estos actos y esta celebración. Después de todo es su catedral, es su diócesis, es su iglesia, es su grey la que clama por entrar a esta renovada catedral. Bueno, y justamente mientras hablabas estaba llegando Giorgia Meloni, así que bueno, está digamos la representación de Italia, pero pues sí, evidentemente no está esa representación del jefe de Estado del Vaticano, así que bueno, una pregunta digamos que apenas normal, ¿no? Ahora, Raimundo, ¿esta será la primera vez que toma el arzobispo posesión, digamos, de su parroquia como tal, dado el incendio y todos los acontecimientos previos? Bueno, no, técnicamente no, digamos, la sede cardenalicia está asociada al nombramiento perdón, la sede arzobispal está asociada al nombramiento episcopal que se hace del candidato para ser arzobispo. En el rito particular que vamos a ver hoy es un rito de acción de gracia en una celebración de palabra, en donde, vamos, entrará, dialogará con el órgano de manera simbólica mediante sonidos y se entonarán los signos de acción de gracia.
no hay ninguna disposición para tomar posesión porque después de todo ya es su arquidiócesis, ya, digamos, ha celebrado también en otras ocasiones en Notre Dame. De hecho, ha participado también en otros ritos, como en el caso de la bendición de las campanas, que sí se hicieron de nuevo porque habían algunas campanas nuevas, y luego de la restauración también de la campana más grande, que es la llamada Emmanuel. Entonces, no es un rito propiamente de toma de posesión, porque ya es el arzobispo en funciones de su arquidiócesis, sino que es una renovación para la apertura de una iglesia restaurada, pero de hecho ni siquiera hay una consagración o una bendición especial sobre el templo, porque esto es muy importante aclararlo para la audiencia: una vez que se ha bendecido, se ha consagrado algo, no se pierde. No se pierde la bendición y la consagración. Dios no quita cosas. La liturgia no quita y pone cosas. Es como un bautizado. Una vez que se ha bautizado, lo es para toda la eternidad. Así lo mismo pasa con el espacio litúrgico y espacio de culto. Una vez que se ha bendecido y consagrado, pues es así para toda la eternidad, mientras esté en pie, obviamente. Pues muchas gracias, Raimundo. Ya regreso contigo, Portillo y Raimundo. Esto que hemos visto aquí es muy especial, es muy particular. Probablemente es algo que veremos una sola vez en la vida, pero también es una ceremonia que ha hecho mucha pompa. No se escatimó en gastos, no se escatimó en preparativos, y a veces puede que esto sea difícil para los feligreses en general identificarse con una ceremonia como esta, porque pues para no ir más lejos, pues los invitados que hay son de la élite francesa, de la élite mundial, líderes, jefes de gobierno, jefes de Estado, muy lejos de la persona que va todos los domingos a misa y que ejerce su catolicismo o su cristianismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden acercar estas personas a un evento como este? Bueno, San Ignacio, la mayor gloria de Dios. La verdad es que los cristianos siempre han dado lo mejor para la liturgia. No es una novedad. Han dedicado pues esfuerzo, su arte, su técnica. Pienso en las basílicas paleocristianas. Imagínate en el siglo cuarto construir en 10 años 30 basílicas. Entonces, de verdad que los cristianos siempre han hecho un esfuerzo enorme, y creo que eso es un mito, decir que hay una susceptibilidad acerca de que mucha riqueza o mucha pompa. Yo creo que es una explosión, como lo ha dicho ahorita el arzobispo, es una explosión de luz. A mí me ha venido a la memoria cuando estaba escuchando el órgano un dato muy interesante: que los órganos de tubo funcionan con succión de aire y generan mucha presión en la estructura del edificio. Yo de profesión soy arquitecto, y en muchas iglesias cuando se tocan los órganos de tubo se indica que tienen que estar las puertas y las ventanas abiertas por la presión que se genera en los muros. Y que en el caso de Notre Dame hay un dato interesantísimo: esa presión está conducida hacia las naves laterales, que tienen una doble galería. De tal manera que es eso, es una explosión de sonido, una explosión de luz, una explosión de la gracia divina también actuante. En los discursos se ha dicho mucho que es, no sé, como por gesto milagroso se cambiaron los vientos, o la participación de tanta gente. En el fondo yo creo que está la mano de Dios. Es una gracia, es una bendición que Dios permita que todas estas cosas se rescaten, y como ha dicho el Papa Francisco en su mensaje, para ser piedras vivas. La Iglesia, como piedras vivas, pues da todo su honor, su gloria, su esfuerzo, su técnica, su dinero, para hacer de un espacio de culto un espacio sagrado, digno para la manifestación de Dios. Pues muchísimas gracias, Raimundo. Y pues sí, evidentemente Notre Dame es una obra que está ahí disponible para quien quiera verla, para quien quiera admirarla, y que bueno, aquí estamos haciendo nuestra parte para acercar a la ciudadanía un poco a lo que es esta gran obra maestra de la arquitectura y también gran símbolo de la religión a nivel mundial. Muchísimas gracias a ustedes tres por habernos acompañado, por su paciencia, por sus intervenciones oportunas durante toda esta transmisión especial que nosotros ahora continuaremos. Ustedes, bueno, ya pueden descansar y unirse a nuestros televidentes para disfrutar de estos momentos de la liturgia que están a punto de llegar a su fin, en la previa de algunos actos culturales que se realizarán esta noche. Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie para reunir en la alegría a los hijos de Dios dispersos.